Seguimos compartiendo este Chocolatín de Burgos aquí en Radio Memoria. Ya estamos en comunicación telefónica con nuestra próxima entrevistada. Ella es Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrero Gráfica de Córdoba y co-secretaria general de la CGT Córdoba. Bienvenida, Hilda, a Radio Memoria de La Rioja. Buenos días. Buen día. Un gusto de estar con ustedes. Gracias. Gracias por Gracias atendernos. a vos. Hilda, hoy es un día muy especial para el campo popular. Se conmemora un nuevo aniversario de lo que fue el Cordobazo. ¿Cómo lo están llevando ustedes ahí en Córdoba? ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, es una fecha emblemática, de hecho es una fecha que atravesó la historia de Córdoba y del país, y que incluso en Córdoba hay una ley que lo establece al Cordobazo como el Día de las Luchas Populares, que lamentablemente, bueno, es una ley que tiene establecido un protocolo para que en los colegios secundarios se hable del Cordobazo, de lo que significó y de lo que todavía significa, obviamente. Y bueno, lamentablemente no es una política oficial mantener esto que dice la ley, pero sí hay numerosas iniciativas en los colegios, que por suerte creo que son una de las mejores cuestiones que tenemos hoy, que se hacen clases alusivas, sobre todo las chicas, los chicos empiezan a ver lo que significó y por qué Córdoba se caracterizó prácticamente por ese hecho, que lamentablemente hoy, digamos, las cuestiones por las que se peleó no solo ese día, sino que se vino peleando antes mucho tiempo, bueno, algunas no solamente que están vigentes, sino que han empeorado. Lo vamos a vivir con una convocatoria y un acto frente a la CGT Córdoba, que es la Casa Histórica, donde se gestó el Cordobazo, donde funcionaba la CGT conducida por Atilio López, por Agustín Tosco y por Elpidio Torres, por supuesto con otras compañeras y compañeros de esos entonces. Vamos a hacer una concentración, un acto, y que al final, bueno, está previsto que hagamos una olla popular, porque estamos muy cerca de la Plaza San Martín, donde viven muchísimas personas en situación de calle. Entonces, bueno, vamos a hacer una olla popular para ellos y, bueno, vamos a tratar de que no pase desapercibido este día tan importante. Hilda, recién hablabas de que, bueno, con esta ley que tienen ustedes en Córdoba, de hacer clases alusivas y que en las escuelas se hable de esto. En estos tiempos donde quizás las adolescencias no están tan comprometidas, digamos, en lo que es la política, como quizás en otras épocas, ¿cómo pensás que se le puede contar lo que fue el Cordobazo como para que se interesen en lo que pasó en la historia de Córdoba y del país? Lo que pasa es que uno de los problemas que tenemos para que se entiendan estos hechos, estos acontecimientos, es la reconstrucción del relato histórico. El relato histórico, que es el que nos lleva a pensar, a razonar, a analizar por qué hoy estamos tan mal si pudimos estar mejor. La historia del Cordobazo no fue el 29 solamente, creo que esto es lo que hay que explicar. Hay que explicar que acá hubo un golpe en el 55, con una pretendida revolución que resultó no libertadora, sino fusiladora, y que a partir de ahí se produce una resistencia impresionante y que en la historia de nuestro país marcó los años que siguieron hasta prácticamente el otro golpe de 1976. En ese interín es donde se producen hechos importantísimos en Córdoba. 2 años, apenas menos de 2 años después, en mayo del 57, encabezada por Atilio López y otro grupo de dirigentes, se normalizó la primera CGT del país. Eso fue en el 57. En julio de ese año se produce el primer paro en Córdoba contra el golpe del 55, en una provincia que paradójicamente había sido el lugar de nacimiento de los famosos comandos civiles que habían azuzado el golpe que depuso al gobierno del general Perón.
La cuestión continuó hasta que se producen dos hechos también muy importantes en la historia de la clase trabajadora argentina, que fue el primer programa que se produce en este marco, que es el de la falda. Claro. Y en el 62, el otro programa, que es el de Huerta Grande. Esto tiene que ser conocido. Hasta llegar al 68, que aparece un tercer programa, no en Córdoba, sino en Buenos Aires, conducido por un compañero nuestro gráfico, el compañero Raimundo Ongaro, que es el de la CGT de los argentinos. Este proceso, por supuesto que tiene infinidad de luchas, infinidad hasta de muertes inclusive, es la asociación que lleva al Cordobazo. El Cordobazo es una decisión de desobedecer lo que había resuelto la CGT Nacional e iniciar el paro 12 horas antes, un paro que estaba establecido para el 30, de 24 horas. En Córdoba se resuelve que era de 36 horas y que se abandonaba a la mañana, y es ahí donde se produce el hecho, por supuesto, por todas y todos conocidos, que es la muerte. La policía mata al trabajador Máximo Mena de Renault, y es donde se produce el estallido, donde ya excede todo lo que venía sucediendo, porque no era la primera muerte, pero sí en ese marco fue un detonante como de, por supuesto, ya de no dar más con la dictadura. Y bueno, esto tumbó la dictadura de Onganía, evidentemente, pero eso es lo que hay que explicar, que no fue un hecho espontáneo, que fue un hecho organizado, y que sobre todo un hecho promovido por un grupo de dirigentes que tenían muy claras dos cosas: que había que luchar, pero también que había que hacerlo en unidad. Y la unidad es un valor que hoy se declama mucho, pero no lo ponemos en práctica. Ese es un problema fundamental. Eso es lo que hay que entender. Y que para poder vivir en un mundo mejor, como dijeron ustedes recién, es necesario luchar y profundizar la lucha. Lamentablemente el relato histórico ha sido abandonado muchas veces. Hoy ya no tenemos ninguna excusa, hay que recuperarlo, hay que recuperar de dónde venimos y cómo llegamos hasta acá. Hilda, te saluda Cecilia Ramos, ¿cómo estás? Oh, Cecilia, qué gusto. Un gusto de estar con vos en este día. Te decías al principio, y me imaginaba la gente durmiendo en la recoba del Cabildo, eso de que van a hacer una olla para alimentar a las personas. He visto fotos al menos de esa situación. Y a la vez te veo en la CGT Córdoba, y todo lo que estás planteando, ¿no? ¿Cómo es este proceso de poder recuperar? Porque no solo estábamos hablando como de los docentes, cómo le explican a los jóvenes, pero los adultos que son sindicalistas hoy, los que representan a los trabajadores, los gremios importantes de Córdoba, que siguen teniendo muchos afiliados, ¿no? Como Lucifuerza, CEP, municipales. ¿Cómo se plantan estas corrientes sindicalistas con sus afiliados, estos grandes gremios, ante la realidad actual? Bueno, yo creo que no todos nos plantamos lo mismo. Uh-huh. Eso de entrada, yo creo que hay una situación en la que muchas veces escuchamos en los últimos tiempos que hay que hacer como en Bolivia, luchar como, el pueblo boliviano, que le está dando una lección al mundo prácticamente de cómo se pelea contra el neoliberalismo, la ultraderecha esta que está gobernando, que nos está gobernando, y me parece que no es que hay que hacer como en Bolivia, hay que luchar mirándonos en nuestra propia historia. Bueno, esto de mirarnos en la historia, como es el Cordobazo, por ejemplo, y otras tantas luchas populares que se han dado en nuestro país, inclusive en el 2001, sí. Ha ido siendo dejada de lado la visión de transformar la realidad. O sea, no se puede aceptar la realidad. La derecha que nos gobierna hace mucho hincapié en naturalizar esto de que la gente duerme en la calle, coma lo que encuentre, de que no haya salud, educación, ya la cantidad de cosas que hacen para desarmar. ¿Qué cuestión? Para desarmar esta de que, primero, no me importa lo que pase, y en segundo lugar, que la realidad no se puede transformar. Y yo creo que esa es la gran diferencia de la mayoría de la dirigencia que nos antecedió y la de hoy. Uh-huh. O sea, como que hay una especie de resignación
a someternos al dictado del mercado como viene. Entonces esto es lo que aprovechó este grupo que se hizo ahora con el Estado, este grupo del poder concentrado real, que se hizo con esta posibilidad de destruirlo y de destruir todo lo que conocemos como una antesala de vivir en una sociedad desarrollada, no solo económicamente, sino socialmente. Y esta cuestión es la que hay que recuperar. Entonces, si me preguntan a mí, con el riesgo de que, bueno, me digan de todo, digo que hay que recuperar esa visión de que si hay alguien que asume la responsabilidad de estar en un sindicato, tiene que poder saber que hay que cambiar esta realidad, que no puede ser que hoy tengamos salarios de miseria, 7 de cada 10 trabajadores son pobres en la Argentina. Entonces, esa realidad no era la que tenían, por supuesto, en 1969, porque ahí había más empleo, porque Córdoba era la Córdoba industrial, los salarios no eran los más baratos del país, pero aún así había que cambiar una realidad dictatorial. Hoy la mayoría, no tanto la mayoría, yo creo que quienes están encumbrados por ahí no ven la dimensión que tiene esto, y sí se ve abajo, y sí ven, lo ven las delegadas y los delegados que sufren todos los días estas consecuencias. Claro. Y bueno, tiene que haber un recambio, evidentemente. Claro. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Hola, buen día. Saluda, compañera. Sí, yo creo que, digamos, cuando uno hace el análisis histórico de lo que sucedió en el Cordobazo, tiene mucho para aprender, ¿no?, de esa situación. Sí. Y, digamos, hay algo que me parece muy importante, es señalar, como decía recién, de que en ese momento los trabajadores tenían uno de los mejores sueldos del continente, ¿no?, de la región, por lo menos. Y digamos, pero había una gran conciencia política, que justamente yo creo que el Cordobazo es el resultado de eso, ¿no? Y además esta conciencia moral de la lucha en contra de la dictadura, ¿no? O sea, en contra de lo que se estaba viviendo, digamos, institucionalmente, y me parece que hay que rescatar eso, porque, digamos, en este momento tenemos presente varios factores que son totalmente distintos, digamos, al contexto del Cordobazo, ¿no? Como la pérdida de derechos, la pérdida de salarios, y la debacle, digamos, institucional que está sufriendo el país, ¿no? La pérdida de soberanía. O sea, hay muchos factores, digamos, que lo hacen distinto al momento histórico del Cordobazo. Pero digo, ¿cómo elaborar políticas, ¿no?, que, digamos, que tomen como aprendizaje lo que fue el Cordobazo, pero, digamos, que nos empujen una lucha tan radical como fue el Cordobazo, ¿no?, porque fue un cambio muy importante en la forma de pensar, en la forma de actuar en el país. La cuestión política es fundamental. Como estás diciendo vos, el Cordobazo significó un salto importantísimo en la conciencia, se visibilizó el cambio, el salto en la conciencia, y también en la calidad organizativa. Pero hay un tema con la política que es muy importante que hoy lo veamos. La derecha siempre ha trabajado en contra de los avances de la clase trabajadora, de los avances populares. Eso sin duda es así. Sí. Pero en nuestro caso hemos ido perdiendo terreno también, porque la política, fíjate hoy, que es la política en una gran parte de la representación política que tenemos, la degradación absoluta. Tipos que creen que el ejercicio de la política es obtener un cargo, hacer un microemprendimiento y tener negocios para sí mismo y para su familia. Digamos, está lleno de esos casos. Sí. Entonces hay que trabajar también para volver sobre la conciencia
de la necesidad de cambiar este estado de cosas y de vivir en un mundo mejor. Esa es el eje que parece tan simple. Cuando hablamos de mundo mejor o de bien común, hablamos de volver a tener la representación política de los sueños colectivos, de las aspiraciones colectivas. Eso es un poco lo que creo que hay que recuperar. Claro, y yo creo que una tarea que fue muy eficiente a la derecha fue vaciar de contenido el discurso político, ¿no? Exactamente. O Y sea, haber adoptado la subordinación a los dictados liberales del mercado y hoy por hoy avalar la entrega del país a esta minoría oligárquica que tenemos, que nos está no gobernando ya, sino destruyendo todo y entregándonos para al imperio yanqui sionista y volver, bueno, ya estamos en la etapa colonial, o sea, somos una neocolonia. Sí. Hilda, es como que realmente habría que barajar y dar de nuevo en todo nivel, digamos, en todos los aspectos, porque tampoco hay quienes nos representen, ¿no? O sea, la oposición de este mamarracho de gobierno nos están jugando con la chiquitita, ¿no? O sea, es una cosa que hasta avergüenza a quienes estamos del mismo, de ese lugar. Y bueno, lo importante también es ver si hay el recambio, justamente lo que vos decías, si hay recambio generacional en las dirigencias sindicales, en las políticas, justamente, ¿no? Apostar a gente más joven y que nos puedan garantizar con aquellos valores nuevas situaciones, ¿no? Para futuro. Así es, recuperar este valor de la unidad y de la profundización de la lucha. Y con la convicción política, porque justamente son decisiones políticas, ¿no? Y hay una falta de alternativa política también en lo que hace las mayorías, por supuesto. Sí. Hilda, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Memoria de La Rioja. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hilda, te vamos a tener, ya que nos abriste la puerta, te vamos a tener, no sé si no te puedo decir como columnista. Te vamos a molestar más seguido. Te vamos a molestar más seguido, Hilda, querida. Un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Un abrazo gigante. Buen acto. La escuchábamos a Hilda Bustos, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica y cosecretaria general de la CGT de Córdoba, charlando un poco de esto que venimos hablando, ¿no? De lo que significó y significa el cordobazo en estos tiempos. Aprovecho que estamos hablando del cordobazo para contarles que hoy hay actividades aquí en la provincia. A las 5:30 va a haber una intervención artística e instalación de fotografías en la Plaza 25 de Mayo. Ahí se va a escuchar también un audio de Esther Emma Tejada, que fue protagonista, participante del Cordobazo. Y a las 19 horas va a haber cine debate, se va a proyectar Agustín Tosco, Grito de Piedra, una película de Daniel Givetti del 98. Eso va a ser en el ex pasillo, ahí por la calle San Nicolás de Bari. Lo organiza el colectivo Antipanaco. Así que ya saben. Hay actividad. Hay actividad para esta tarde, lo vamos a volver a repetir un poquito más adelante. Y vamos a seguir hablando del Cordobazo, obviamente, durante toda la mañana. Lo que vamos a hacer ahora es ir a una pequeña pausa musical y volvemos en minutitos nada más.